¿Crees que en este mundo globalizado, lleno de tecnología e información, hemos conseguido una civilización realmente avanzada, evolucionada, libre? ¿O quizá estamos en un diseño de sociedad que es más una especie de rebaño controlado y dirigido? ¿Crees que en este diseño al que llamamos 3D realmente y estructuralmente es sostenible? ¿Tiene un propósito para el humano? Bueno, esto es lo que vamos a un poco a tirar de este hilo, y puede que te sorprenda porque vamos a hablar de los inadaptados. Esta mañana me levanté con esta palabra en la mente sobre estos tan perseguidos por la sociedad o por el sistema, estas personas que no consiguen adaptarse. Y pensando en la palabra inadaptado, caí en la cuenta de que una persona inadaptada es una persona que no es capaz de adaptarse desde dentro, desde el interior. Me di cuenta que en realidad es un conflicto territorial, es un conflicto básico de territorio, es decir, es una persona que no es capaz de adaptarse al medio, a su entorno, a su contexto, y no es capaz de hacerlo porque internamente hay algo que no se lo permite. Es un conflicto territorial pero interno, y me parecía muy interesante desde este punto de vista empezar a como darle la vuelta a esto y empezar a sacar como mucha información muy interesante que creo que para todos en general, porque todos tenemos algo de inadaptados y todos tenemos algo de adaptados, y creo que es cuestión básica de supervivencia todo esto de adaptarse a las circunstancias, a la sociedad, al sistema, o no adaptarse. ¿Qué pasa con esto de los inadaptados? Podemos observar que enseguida el sistema se echa encima del inadaptado. ¿Por qué? Porque lo percibe como un peligro. Cuando un sistema, digamos que ya empieza a colapsar, y empieza a colapsar porque ya empieza a ser disfuncional, es decir, que ya no es funcional para la sociedad, que no es otra cosa que el conjunto de individuos, pues empieza, como digo, a ser disfuncional. Es muy bueno inadaptarse, es muy sano no adaptarse a sistemas que ya son disfuncionales, por la razón que sea, porque están corruptos, porque hace mucho tiempo que perdieron su verdadero propósito, que es un propósito que en realidad debe servir para la mayoría, para el común de las personas. Pero como vemos que llega un punto en que un sistema ya no es funcional, porque ya no sirve para la mayoría de las personas, entonces se corrompe para mantener el control. Entonces es muy bueno que en una circunstancia como esta, que puede ser fácilmente reconocible como la circunstancia que estamos viviendo ahora a nivel global, porque esta palabra global también me gustaría apuntar algo muy importante, porque cuando se globaliza una sociedad, un sistema, el mundo, es que estamos metiendo dentro del mismo saco, dentro del mismo pensamiento, de la misma estructura y del mismo funcionamiento, a una diversidad de gente, de grupos, que en realidad, aunque en lo esencial sí son parecidos, en lo particular no lo son en absoluto, porque cuando se educa, y ahora vamos a hablar del tema de la educación, cuando se educa de manera global y globalizada, lo que se está haciendo es se está tratando al grupo de individuos, de niños o de jóvenes como si fueran iguales, y no son iguales. Nadie es igual a nadie.
cual no quiere decir que no tengamos los mismos derechos. No estoy hablando de derechos, de los derechos fundamentales, sino estoy hablando de propósitos particulares. Cada persona, cada individuo es eso, un individuo, es particular, y su particularidad existe porque realmente la singularidad de cada individuo depende del lugar donde nace, ¿no? Y depende del entorno familiar, como digo, del lugar físico, ¿no? Que es un lugar que tiene unas coordenadas a nivel planetario particular, ¿no? Y es como que esa particularidad de ese lugar en concreto ya impregna a la persona de una manera particular. Además de las particularidades pues, más personales, ¿no? Familiares, culturales, bueno, aquí habría mucho que matizar, pero esencialmente quiero hacer ver que la importancia de la particularidad que hace al individuo singular y la importancia de apoyar esta particularidad, no solo apoyarla, sino potenciar esta particularidad, porque cada individuo tiene una singularidad. Cuando se educa al individuo para que sea masa, lo que hace es que se mata esta singularidad, se estrangula esta singularidad, incluso se criminaliza y se culpabiliza al individuo que intenta comunicarse a través de su propia singularidad genuina y que solo él o ella posee. Y en muchas ocasiones se estigmatiza y se culpa, como digo, al niño o la niña que expresa esta singularidad en muchas ocasiones, que siempre va a ser un aporte que enriquezca a la comunidad, al grupo, a la familia, al contexto, al entorno. Si no se nos educara justamente para todo lo contrario. Hoy por hoy la mayoría de los sistemas educativos, salvo honrosas excepciones, educan para que el individuo no sea un individuo, no pueda desarrollar su individualidad, su particularidad, no se le estimula en ese sentido de sacar provecho de un potencial particular y singular, sino todo lo contrario. Se les suele decir, y esto va para los educadores que puedan ver casualmente este vídeo, hay educadores que mandan callar al niño cuando el niño hace preguntas incómodas, preguntas que saquen, digamos, del guión, del temario, al educador o al profesor o la profesora en cuestión. El otro día, mientras paseaba a mi perra, pasaba junto a un colegio, eran de los primeros días, estaban empezando el periodo escolar y curiosamente pasé cerca de un aula en la que un profesor estaba mandando callar con mucha vehemencia, ya cabreado nada más empezar, ya enfadado, mandando callar a los niños, ¿no? Porque resultaban molestos. Seguí caminando y bueno, pensé que ya con esta actitud, ¿no? De sentirse molesto ante esta energía, esta vitalidad que por naturaleza el niño necesita expresar, ¿no? Porque ya apuntaba maneras, ¿no? Ya con esta actitud ya se veía con claridad cuál iba a ser la actitud del maestro, ¿no? Que no se veía muy por la labor de escuchar, atender, percibir
esa vitalidad, esa belleza, ¿no? Esa vitalidad y ese potencial que es un niño. Un niño es un ser que es potencia pura, ¿no? Y continué caminando en otra aula que pegaba a la calle, naturalmente. Escuchaba a otra profesora hacer preguntas, o sea, canalizar toda esta potencia, toda esta energía de los niños, que es natural, en vez de reprimiendo o culpando, haciendo preguntas, indagando, llamando la atención de la inteligencia del niño, que es una inteligencia muy lógica y muy natural, y de alguna manera estaba canalizando toda esta energía y estaba reconduciéndola hacia algo útil que estaba llevando al niño a una autorreflexión. Vi claramente estas dos actitudes tan diferentes respecto de la educación, ¿no? La educación es una responsabilidad muy grande porque el niño está todavía inmaduro, tiene mucho potencial y lo que necesita es una dirección, alguien que sepa ver ese potencial, reconocerlo y como hacía esta profesora de manera muy hábil, darle un cauce, ¿no? Darle un cauce para que llegue a algún lugar que se pueda aprovechar, que luego pueda el niño, el joven y el adulto aprovechar todo este potencial que por naturaleza es el ser humano. Pero no quería desviarme por aquí, aunque me parecía muy interesante apuntar esto, y quería hablar del inadaptado. ¿Qué es un inadaptado? Un inadaptado es una persona, como decía al principio, que no encuentra la manera de adaptarse a lo externo, a algo que hoy por hoy viene impuesto, ¿no? Y es una persona que, aunque la sociedad adaptada, el sistema, lo perciba como un peligro para su estructura y para su orden, porque el inadaptado lo que va a hacer siempre es cuestionar el orden preestablecido. Entonces podemos observar que la persona que no es capaz de adaptarse es una persona que realmente está siendo honesta consigo misma, está reconociendo que algo dentro de ella o dentro de él no puede adaptarse a algo fuera de él. Entonces esto es muy interesante porque todos en un momento dado tenemos algo de inadaptados y es muy importante que nos demos cuenta de que no caigamos en la trampa de la culpa, de la culpabilidad, ¿no? Porque a lo mejor el inadaptado lo que está haciendo es, como digo, reconociendo que hay una incoherencia, hay algo que desde dentro no es capaz de acoplarse a algo fuera de él. Lo que hay fuera es la realidad, ¿no? Y la realidad siempre es cambiante. Ya no estoy hablando de la sociedad. La sociedad es una estructura artificial y artificiosa creada por un humano, una sociedad humana que necesita cierto orden y cierto control. Como decía al principio, cuando la sociedad ya no es funcional para que el humano o el grupo de humanos que conforma la sociedad evolucione hacia un lugar que le dé un propósito y un significado a su propia vida, a su propio contexto, las sociedades empiezan a entrar en una fase empiezan a entrar en modo decadente, empiezan a entrar en una fase de decadencia. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces es muy importante que si queremos una sociedad, una civilización saludable, mental, emocional y espiritualmente, es muy importante
que los ciudadanos, los individuos, no nos adaptemos a esta sociedad que hoy por hoy es una sociedad decadente porque está enferma, está enferma porque ya no tiene propósito verdadero para los individuos que componemos esta sociedad. Entonces el rebelde es el que se rebela contra algo que se le impone y que realmente no le está proporcionando no le está sirviendo para su verdadero propósito. Adaptarse a una sociedad así significa sencillamente que estoy validando un sistema disfuncional y tal vez lo estoy haciendo obedeciendo a un programa que me lleva a buscar la comodidad o la seguridad o a un programa muy antiguo que es el de la supervivencia, ¿no? Es adaptarme a las situaciones para responder a estos programas, ¿no? De supervivencia básica, lo cual no quiero decir que en un momento dado todos tenemos que responder a estos programas, ¿no? Pero sería muy importante el que empezáramos a darnos cuenta de que quizá en mantenerme en modo adaptativo a un sistema que está corrupto y que ya no tiene propósito para mí, finalmente a lo que me va a llevar es a un estado de incoherencia grave que puede derivar en problemas de salud mental o física, como ya hemos hablado en otros muchos programas en este canal, ¿no? Entonces es muy importante darse cuenta de que la realidad, el contexto siempre me va a estar dando señales claras, ¿no? De dónde estoy realmente, dónde pretendo estar, dónde quisiera estar, dónde deseo estar y desde dónde es que quiero estar donde estoy, ¿no? El desde dónde es importante darse cuenta de dónde estoy poniendo la atención. Como comentaba en el último artículo que compartí en mi blog Perlas del Vacío, es importante darse cuenta dónde pongo la atención, desde dónde estoy atendiendo lo que estoy percibiendo, dónde pongo la atención, porque donde pongo la atención es que voy a ir generando una intención. Pongo la atención ahí en algo que me preocupa, en algo que temo, y entonces es simplemente observar todo lo que me genera eso que estoy atendiendo dentro de mi contexto, dentro de mi realidad. Esta atención que estoy poniendo aquí, ¿desde dónde la estoy poniendo? ¿Qué me está generando? ¿Me está generando más preocupación? ¿Estoy validando esa percepción de preocupación o de miedo o de dolor? Es observar qué clase de atención estoy poniendo en mi realidad, en mi contexto, en mi experiencia de vida diaria, porque la clase de atención que yo esté poniendo en mi experiencia va a generar una intención. Ocurre de manera muy veloz, muy rápida, casi instantáneamente, ¿no? Yo pongo la atención ahí y casi al momento hay una intención, y la intención es lo que va a generar una dirección, y es todo como muy rápido y muy seguido, ¿no? Casi no nos damos cuenta, ¿no? Es como una especie de es como una fórmula que ocurre de manera muy veloz, ¿no? Atención, intención y dirección, porque necesitamos una dirección, pero la dirección va a ir en función de la atención y la intención previa, ¿no? Cuanto más consciente sea de esta primera parte de esta fórmula, ¿no? Cuanto más consciente sea de la atención y la intención, la dirección también va a ser más consciente. Es una manera de dejar
que las circunstancias y los hechos me lleven, ¿no?, hacia donde la suerte o la mala suerte quiera, ¿no? Es empezar a hacerme cargo de mi propia realidad, de mi propia existencia, y empezar a comportarme como un individuo que ya no necesita tanto que le guíen o que le digan cómo pensar o qué tiene que pensar, sino empezar a funcionar dentro de mi vida, de mi existencia, desde un eje que tiene un buen anclaje. Y tiene un buen anclaje porque utilizo mi realidad para, digamos, para situarme, para saber dónde estoy y dónde no estoy, y desde eso que percibo, ¿no?, en mi realidad, es que lo uso, ¿no?, uso esa atención para poner una intención desde la consciencia, y desde esa consciencia es que voy a saber hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Voy a tener una dirección y no, como digo, ya no voy a necesitar tanto que me guíen otros, no voy a necesitar tanto no voy a necesitar que una sociedad valide mi comportamiento, mis pensamientos o mi comportamiento, ¿no? Es decir, que me voy a convertir en un individuo capaz de reconocer su particularidad, su singularidad, y que eso no le produzca ninguna incertidumbre, ninguna inseguridad personal, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a convertirnos en individuos independientes y preparados para dar con generosidad aquello que mi propia particularidad, mi propia individualidad y solo yo puedo dar. Primero dármelo a mí, porque si no puedo dármelo a mí misma, difícilmente voy a poder compartirlo, ¿no? Pero una vez que soy capaz de darme a mí misma lo que mi propia esencia y conciencia, solo mi propia conciencia puede y mi propia esencia puede manifestar y puede dar de esta manera tan particular, pues es que voy a poder ofrecerlo a los demás. De esta manera es como se genera una sociedad de individuos independientes y libres, porque solo puedes ser libre cuando te permites expresarte a ti mismo tal y como tú necesitas, y eso no lo sabe nadie, nada más que tú mismo. Nadie te puede decir qué es lo que necesitas ni cómo lo necesitas, ¿no? Esto es un juego en el que hemos venido a expresar la singularidad y la particularidad que yo soy. Es entonces que podrá empezar a emerger, a surgir una sociedad totalmente diferente, una sociedad compuesta de individuos, como digo, independientes y libres, ¿no? De esta manera nadie podrá manipularnos desde la necesidad, porque entre otras cosas no vamos a ser individuos que funcionen desde la necesidad y la carencia. Esto es algo que esta sociedad 3D que ahora mismo está funcionando no le interesa para nada, porque es una sociedad jerárquica que necesita individuos carentes, inseguros y que creen que necesitan ser guiados, informados, aunque no digo que no debamos estar informados, ¿no? Podremos estar informados, pero ya no se va a usar la información para manipularnos desde la inseguridad o desde, la necesidad. Empezamos a habitar una sociedad que trasciende
esta mentalidad de carencia y necesidad. Empezamos a incursionar una sociedad realmente, una civilización realmente civilizada y libre. Significa eso, individuos que reconocen su propia particularidad y su propia libertad. Bueno, salimos de una sociedad rebaño para entrar en una sociedad libre. Nada más, queridos amigos, como siempre agradezco el que estéis ahí captando esta información de esta personita particular. Nada más, como digo, invitaros a que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.